Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Python. En esta ocasión vamos a ver el tema de métodos de cadenas y vamos a ver a qué se refiere. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría que por favor se suscriban al canal, porque siempre lo menciono al final, pero a veces muchos a lo mejor no llegan o no alcanzan a ver esa parte, por lo que los invito a que se suscriban al canal para que aprendan con nosotros de este curso u otros que tenemos aquí dentro de. Y bien, vamos a ver métodos de cadenas. Este uso de métodos de cadenas, ya sea cadenas de caracteres, frases, letras, palabras, como por ejemplo pueden ser los objetos string, y conoceremos algunos ejemplos muy comunes. No todos, ya que son bastantes. Si ustedes desean conocerlos todos, pues bueno, habría que buscar en internet o en la página oficial de Python todo lo que son estos métodos de cadenas, que son bastantes y los que estoy poniendo, pues a lo mejor son los más comunes, los más conocidos, los más utilizados, etcétera. Muy bien. Ahorita vamos a ver cómo se utilizan, pero simplemente quiero ir que vayan viendo, o más bien, quiero que vayan conociendo cada uno de ellos. Cada uno tiene su uso y aquí viene a qué se refiere cada uno. Por ejemplo, el método upper es convertir toda la palabra. Ahorita vamos a ver cómo se escribe, cómo se realiza en Python. Lo que hace upper es convierte todas las palabras del string a mayúscula. Lower hace la inversa, convierte todas las palabras del string a minúsculas. Capitalize convierte la primera letra de cada palabra en mayúscula, o sea, esto es como un capital o la primera mayúscula, ¿de acuerdo? Que en español se le dice capitalizar. Count cuenta la cantidad de veces que aparece una letra o una cadena dentro de un texto o una frase. Find representa en qué posición se ubica un carácter o un grupo de caracteres. IsDigit, este es o devuelve un valor booleano, ya sea que lo que estamos tecleando con este método lo valida si es dígito o no es dígito, o sea, un número, ¿de acuerdo? No vaya a devolver un true o un false. IsAlum, lo que nos valida es si es alfanumérico. IsAlpha, corrobora si este es alfabético el texto capturado. Split, separa por palabras utilizando los espacios. Strip, borra los espacios sobrantes al principio y al final del string. Replace, cambia o reemplaza una palabra o una letra por otra. Y refine es lo mismo que find, o de diferencia que find, que estamos acá viendo en la parte superior, cuenta o localiza partiendo de izquierda a derecha. Y refine, el R es de reversa, o sea que quiere decir que representa de derecha a izquierda. Por ejemplo, find empieza a localizarlo de aquí hacia acá, o sea, partiendo de izquierda a derecha. Y refine es de derecha a izquierda, o sea, de aquí para acá. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede mucho más claro. Vamos a empezar a capturar aquí. Vamos a poner lo que es muy común utilizar, username. Digo, lo correcto sería poner nombre de usuario, pero vamos a ponerlo como usualmente se coloca. Vamos a poner input, esto para mandarlo a llamar mediante teclado. Y como en muchas páginas de internet vemos que nos solicitan lo que es el nombre. Captura tu nombre. Vamos a ponerlo así, 2 puntos. Listo. Ahora vamos a imprimirlo, ¿de acuerdo? Vamos a poner print el nombre capturado es 2 puntos. Vamos a poner una coma y vamos a poner la variable donde estamos capturando el nombre. Vamos a poner username. Ahí está. ¿Qué pasaría si no utilizáramos ninguno de estos métodos que tenemos aquí? Vamos a correrlo. Y me dice captura un nombre y vamos a poner un nombre de Joaquín. Damos enter. Y vemos que me lo puso tal cual yo lo puse. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo todo en minúscula? Me lo sigue dejando igual en minúscula y sabemos que un nombre debe ir en mayúscula. Para ello tendríamos que poner el método y después ponemos el punto y aquí vamos a capturar primero la que habíamos puesto en la parte superior, ¿de acuerdo? Vamos a poner que es upper, ahí está, ya me lo puso, upper, ahí está. Vamos a capturarlo nuevamente y vamos a poner Joaquín, todo en minúscula. Vamos a ver qué es lo que hace. Si fijan, me lo transforma todo a mayúscula. Ahora vamos a utilizar el segundo, que es lower. Ahí está, lower. Lo voy a poner todo en mayúscula y vamos a ver que me lo va a cambiar. Ahí está. Joaquín me lo puso todo en minúscula.
Pero si yo lo quiero, como es un nombre propio, vamos a ponerlo en la primera mayúscula. Vamos a dar Enter. Perdón. Ahí está. Vamos a poner, si yo lo coloco todo así, doy Enter y ya me pone la primera mayúscula. Y bien, ahora vamos a ver otro ejemplo, suponiendo que aquí dijera la cantidad de años o la edad. Vamos a poner aquí, captura tu edad. Y vamos a utilizar aquí is digit. Perdón, pero vamos a poner username punto is digit. Aquí está. Para que me indique si es o no numérico este campo. Vamos a ponerlo. Vamos a poner Joaquín, que es el nombre. Y me marca un false. ¿Por qué? Porque no son dígitos, sino es un nombre propio. Vamos a poner números y ahora sí me dice que es verdadero. Ahora, y para hacerlo un poco más complicado, vamos a ver lo siguiente. Bueno, aquí recuerden que input lo que hace es que todo lo toma como si fuera cadena de texto. Aquí lo estamos validando como numérico, pero lo correcto sería aquí anteponerle un int para que esto sea en automático numérico. ¿De acuerdo? Pero bueno, con eso lo podemos arreglar. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de ver si una persona se puede pensionar, que ya se pueda jubilar o no. Vamos a poner int y vamos a poner username es mayor a 60, que imprima ya te puedes jubilar. Pero ¿qué pasa si capturamos una edad menor de 22 años, que es cuando se empieza normalmente a laborar? Bueno, hay personas que empiezan a laborar antes, pero ¿qué pasa si ponemos una persona que tenga en medio? Vamos a poner entonces el if int username menor, vamos a ponerle 21 años. Vamos a imprimir. Eres muy joven, debes estudiar. Y ya por último, el else, para si todos los que no apliquen aquí, ponte a trabajar. Ponte a trabajar. ¿De acuerdo? Vamos a ejecutarlo. Vamos a capturar una edad que diga 15. Bueno, aquí me marcó error porque puse use. Debe ser username. Ahí está. Vamos a ejecutarlo otra vez. Vamos a poner 15. Aquí está. Me dice, eres muy joven, debes estudiar. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Y vamos a poner 65. Ya me puedo jubilar. Y el último es, vamos a poner 45. Ponte a trabajar. ¿De acuerdo? Pero aquí no estamos validando si yo pongo un texto. Si pongo esto, pues marca error y el programa cae. ¿Cómo podemos eliminar este posible error? Bueno, podríamos hacerlo con un while. Y aquí dentro poner username punto is digit si es igual a false, entonces imprime el mensaje, captura por favor solo números y que vuelva a pedir, que vuelva a pedir esto. Muy bien. Vamos a ejecutarlo.
Aquí está. Vamos a ejecutarlo nuevamente y aquí dice capture la edad. Vamos a poner 15 años. Dice, eres muy joven, debes estudiar, que es el else. Vamos a poner otra edad, vamos a poner 45. Ponte a trabajar. Y si pongo 65, ya me dice, ya te puedes jubilar. Pero ahora, ¿qué pasa si pongo la letra? Vamos a poner letras. Me vuelve a pedir, bueno, más bien me dice, captura por favor solo los números. Y me vuelve a pedir la edad. Si vuelvo a poner texto, me vuelve a marcar el mismo mensaje. Y así me va a llevar hasta que no ponga solo números. ¿De acuerdo? Vamos a poner números. Poner 26. Y ya me dice, ponte a trabajar. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos ayuda, lo que son los métodos en cadenas. Digo, no vimos todos, pero ya vimos cómo se pueden utilizar cada uno, bueno, algunos de ellos. Y aquí ya se los puse, como les decía, esos son algunos más comunes o más utilizados. Pero si ustedes desean buscarlo más, pues bueno, simplemente es buscar en la documentación de Python, conocer los demás que tiene disponible este fabuloso lenguaje de programación. Muy bien, hasta aquí dejo este video. Espero les haya gustado. Suscríbanse al canal para seguir incrementando esta comunidad y sigan aprendiendo con nosotros. Que estén bien. Hasta luego.